Tregua en Oriente Medio, el precio del Brent ha caído a los $90. Ya está, lo peor ha pasado. Ojalá. Os voy a explicar por qué el precio que vemos no es el precio por el que podemos comprar el barril de petróleo hoy. Porque en Europa no hemos notado todavía un déficit físico y la pregunta principal es, ¿hay que preocuparse? ¿Quién va a ser el mayor afectado? Si entro en la web del CME puedo ver los futuros para el petróleo Brent. La compra de uno de estos nos da el derecho de comprar un barril de petróleo en la fecha de la expiración del contrato que compra. Podemos ver que los inversores son bien optimistas, ya que para febrero del 2027 el futuro está a $78 el barril. Y si vemos el futuro más próximo, que es en junio, el precio está a 94,75. Este es el precio que vemos cuando hablamos de cuánto vale el petróleo. Si yo le pregunto a Google cuánto vale un barril de Brent, pues me va a dar el futuro más próximo, que es este, el de junio. Pero vale lo mismo en spot. Si yo quiero comprar un barril de petróleo físico hoy por tenerlo en mi garaje porque me apetece, ¿va a costar lo mismo? Pues ahora te lo cuento. Grabo esto el 9 de abril y según los datos más recientes, que son el 8, la última venta de Brent que se ha hecho ha sido por 124,68. Frente a los $95 del futuro para junio hay una diferencia de $30. Y eso, que los contratos de junio ya se cierran a las primeras fechas de mayo. En mi vídeo anterior os mencioné la diferencia entre el crudo, ligero y pesado y que el déficit que estábamos teniendo era generalmente pesado, pues el petróleo Brent es petróleo ligero y nosotros vamos a ver una prima al petróleo pesado. Entonces el petróleo Brent se va a vender con descuento. Esto no es lo normal. Cuando no hay tanta agitación geopolítica, el Brent suele ser un poco más caro que el petróleo pesado, por ejemplo el Urals ruso. Y la prima de $30 no nace de la nada. En 2 meses podríamos comprar el petróleo por 95. ¿Para qué vamos a pagar de más? Pues esta diferencia se puede deber a que los inversores crean que el conflicto vaya a terminar muy pronto, mañana por ejemplo, que el precio esté manipulado por un agente o país el cual tenga cientos de millones de dólares para bajar el precio, registrando pérdidas, pero a cambio tranquilizando a los ciudadanos. Ese país puede ser Estados Unidos, ya que es un agente muy interesado. Que los inversores esperen una recesión de tal tamaño que regresaríamos al 1960 en términos de producción y que el humano es un ser irracional y tal como dice Nassim Taleb, cuando algo no pasa durante mucho tiempo, creemos que nunca va a pasar. Eso es mentira. Que algo no haya pasado durante mucho tiempo no garantiza que no vuelva a pasar. Y la realidad, como siempre, no va a ser tan simple como uno de estos factores, sino una mezcla de todos en diferentes proporciones. Y diréis, Dani, tampoco seas así, al final ya llevamos 2 meses de conflicto y los precios se han estabilizado. Vale, está el barril a 150 en el spot, pero en las gasolineras el precio no ha llegado a los 3 euros. Y de hecho, yo por ejemplo tengo la gasolina a 1,40, 1,50 del 95 y la situación se ve estable y seguro que lo que estás contando pues lo ha tenido en cuenta el gobierno de España y Bruselas. Y pues aquí está la cosa. Yo creo que los gobiernos no se están tomando en serio el riesgo, la magnitud de esta crisis. Y bueno, y al final expongo los riesgos y ¿qué hago yo para cubrirlos? No recomiendo nada y al final cada cual toma sus propias decisiones. Pero vamos a volver al petróleo. En marzo, la obtención de la OPEC se redujo en 8 millones, dejando la producción mundial en 97 millones de barriles al día. Mientras la demanda siguen siendo 105, tirando ya a 106. Y se ha formado un gap de 8 millones de barriles, que con unas matemáticas muy simples son 240 millones de barriles de petróleo al mes. Y alguien, algún país, pues se va a quedar sin ese petróleo. ¿Quién será? Hablando de esto, una de las cosas que se me viene a la mente es que si Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil aumentan su producción, pueden cubrir estos 8 millones, pero la realidad no es así. Por ejemplo, Rusia ahora mismo está en 9,1 millones de barriles al día. Brasil en el último año aumentó un poquito y pasó de 3,95 a 4,1 millones. Y Estados Unidos ha batido récord, aumentando su producción en 300.000. Podemos ver que los principales productores, exportadores de petróleo
han aumentado su producción en un poco más o incluso un poco menos de 1 millón de barriles al día y hemos perdido 8. Y esto está pasando cuando el precio del petróleo es caro. Esto pasa porque aumentar la producción del petróleo es un proceso que requiere bastante tiempo y pueden pasar incluso años para que esto ocurra. Si el conflicto en Oriente Medio terminara hoy, el estrecho de Hormuz se abriera, Irán llegase a un acuerdo con Estados Unidos, nos harían falta 4 meses para volver a la producción de antes, si todo va muy bien. La vida nos enseña que nunca todo va según lo planeado, sobre todo en proyectos grandes como 8 millones de barriles al día de petróleo. Y la cuestión es que el conflicto no ha terminado hoy, ni va a terminar dentro de una semana. El estrecho de Hormuz sigue cerrado y cada semana que pasa cerrado, el rango de tiempo que nos va a hacer falta para volver a la producción anterior se amplía, ya que a la hora de obtener petróleo, cuando reducimos la producción, el volver a aumentarla puede ser complejo y lo suele ser. Incluso hay situaciones donde por razones geológicas no se puede volver a la producción anterior. Y ya en el vídeo anterior hablé de los países asiáticos que están sufriendo actualmente déficit físico, pero no van a ser los únicos, porque estos mismos países asiáticos van a comprar el barril al precio que sea. O sea, 150, 180, 200. Y este petróleo que compren ellos van a ser petróleo que no compremos nosotros. Y madre mía, aquí en España nos hemos olvidado de que es un déficit físico, pero al parecer lo vamos a recordar bien pronto. El mes de marzo y abril no han sido tan impactantes porque habían 200 millones de barriles sobre el agua en tanqueros, pero ya no están. El mes de mayo y junio no van a ser así de agradables, suaves. Y el estrecho sigue cerrado y seguimos con el riesgo de que Israel la líe y aún más infraestructura petrolera termine siendo ceniza. El S&P 500 y el Nasdaq están en precios récords, ya que el mercado ignora totalmente los resultados que ya tenemos del conflicto y el enorme riesgo que sigue presente por el conflicto en Oriente Medio. Yo no lo veo de forma tan optimista como el mercado, y eso que soy una persona que considera que este mundo y la vida en sí son maravillosas. Pero bueno, hay veces que el mercado se equivoca, como por ejemplo con la Gran Depresión, que nadie se la esperaba, pero ocurrió sin más. Yo espero que no, pero por lo visto podemos repetir la historia. Y bueno, esta semana no he visto nada relevante para cambiar mi estrategia. De hecho, no he visto nada este año, ya que una buena estrategia no requiere tantos cambios. El barril está caro, las petroleras están facturando bastante bien, sobre todas las que producen el ciclo completo. No solo hacen el retail de vender la gasolina en las gasolineras, sino el ciclo completo, que es donde se produce bastante capital y se genera mucho rendimiento. Y como último dato, quiero mencionar una solicitud a impuestos sobre ganancias extraordinarias que ha solicitado España, entre otros países europeos. Quieren quitarle parte de las ganancias extras que están obteniendo las energéticas. No está muy claro de qué ganancias extras se habla aquí en Europa, porque por las políticas verdes ya no producimos tanto petróleo, sobre todo el ciclo, que es donde se podría generar bastante dinero, bastante ganancia hoy. En Europa no tenemos de eso, no sé de lo que hablan. Pensar en esto, tú joderle el negocio a una empresa que está proporcionando un producto el cual está en déficit, ¿qué podría salir mal? Puede ser que esta empresa pierda la motivación de trabajar y el producto que está en déficit entre en un déficit aún mayor, subiendo aún más los precios. ¿Ha pasado anteriormente en otros países? Sí, ha pasado. ¿Lo van a tener en cuenta en la Unión Europea y no van a imponer esos impuestos a ganancias extraordinarias? Yo creo que no. Esas cosas que parecieran obvias en Europa cada vez se pasan más por alto. Y bueno, y ante esas noticias de impuestos que espero que no se impongan porque son estúpidos y nos hacen empeorar la situación, yo estoy contento de no tener petroleras europeas por las políticas verdes y bueno, por estas cosas que pasan, riesgos que terminan ejecutándose tarde o temprano. Y no es una recomendación financiera, es mi mera opinión. Y bueno, ¿qué hacer? Pues disfrutar de la vida. Y para finalizar este vídeo os recomiendo aprender a hablar ruso, ya que nunca se sabe, y nos vemos el vídeo que viene.